el que buscaba a sus víctimas por internet. Hablemos de Armin Maives. Y para esta historia nos vamos a ir a Alemania, más concretamente a la ciudad de Rotemburgo. Advertencia, esta historia es larga, así que yo me voy a ceñir a esta fuente, que es los crímenes más famosos de la historia. Armin Maives, a quien me referiré como Armin, porque el apellido alemán es bastante complicado de pronunciar, nació el 1 de diciembre de 1961. Como muchos de estos personajes tan particulares, por llamarlo así, tenía un contexto bastante complicado. En su infancia, Armin era conocido como un niño tranquilo, ordenado, educado, obediente. Sin embargo, la relación con su madre marcaría su vida. En el 69, su padre abandonó a la familia y resulta que su madre se volvió absolutamente controladora y posesiva con Armin. Él tenía dos hermanastros que también abandonaron a Armin y a su mamá, ya que era un poco desquiciada, palabra usada por la fuente, no por mí. Y aquí empezamos con lo perturbador de esta historia. Resulta que Armin en su infancia pues se sentía bastante solo porque sus hermanastros se fueron, su mamá súper protectora, súper acaparadora, pues él, como muchos niños, creó un amigo imaginario. Luego, esta relación con su amigo imaginario evolucionó a una especie de hermandad. Creía que eran hermanos, pero luego, más adelante, evolucionó a una relación un poco más candente, si me entienden. Él empezó a sentir deseos, ya saben de qué tipo, por su amigo imaginario. Pero bueno, Armin y su madre vivían en una casona de más de 40 habitaciones a las afueras de Rotemburgo. Una anécdota bastante particular es que cuando tenía 14 años se comió a una muñeca que le había regalado una amiga de la familia. Entre sus aficiones estaba la de muñecas, guardar los trozos y volver a montarlas para crear monstruos de su imaginación. Imagínense, con 14 años. Más adelante, en su juventud, Armin terminó enlistándose en el ejército. Sin embargo, su mamá se quedaba con él cada vez que podía visitarlo, cada vez que podía mandarle algo. Es decir, ni siquiera estando en el ejército, él podría librarse de su mamá. Hasta 1999. Este año su madre falleció por un accidente que tuvo en el sótano de la casa y por primera vez Armin sentiría lo que sería primero la soledad, pero también la libertad. Y a eso se le suma que descubrió el Internet. Armin descubrió un foro que se llamaba, como les pongo aquí arriba, que traduce el café. Este era un foro para amantes de los temas como el y lo que estaba buscando Armin. Así que Armin puso un anuncio en este sitio que decía: se busca persona con buen físico, entre 18 y 30 años de edad, para ser sacrificado y luego consumido. Directo, sin anestesia. Pero, a pesar de lo directo del mensaje, él se daba el lujo de descartar candidatos porque pues no se sentía lo suficientemente atraído, no era lo que él estaba buscando, hasta que llegó la víctima perfecta. En marzo del 2001, este hombre respondió diciendo: tu cena, te ofrezco la oportunidad de comerme vivo. Quien realmente lo desee necesita una víctima apropiada. Este hombre era un ingeniero de Berlín de 42 años, con un pasado bastante complicado, llamado Bernd Jürgen Armando Brandes, a quien llamaremos Armando para efectos prácticos. En el caso de Armando, su madre se había quitado la vida cuando tenía 5 años y posteriormente su padre lo había rechazado por ser homosexual. Y es así como el 9 de marzo del 2001, Armando viaja de Berlín a Rotenburg para verse con Armin. Cuando se vieron en la estación del tren, él le dijo a Armin: soy tu carne. A lo que Armin le respondió: soy Armin. Ese fue el saludo. Como les digo, este caso es muchísimo más detallado, pero nos vamos a ceñir única y exclusivamente a esta fuente, que dice que ellos llegaron a la casa de Armin y resulta que él se dio cuenta que Armando no estaba listo para ser consumido, si se puede decir así. Así que lo liberó del compromiso, le dijo que no se preocupara, que él lo iba a llevar de vuelta a la estación, y eso hizo. Se devolvió a la casa en Rotemburgo, cuando de pronto Armando lo llamó y le dijo que pues lo había pensado bien y que pues sí le interesaba la oferta.
Así que Armin fue y lo volvió a recoger en la estación del tren y se devolvieron a la casona de 40 habitaciones donde vivía Armin. Y es que, oigan esto, la fantasía de este hombre era comerse a sí mismo. Así que una vez en la mansión empezaron a conversar sobre sus vidas, hablar de su infancia, etcétera, etcétera, como entrar en confianza. Se sabe que este hombre había comprado pastillas para dormir y pues alcohol. Así que le dio 20 pastillas para dormir a Armando y media botella de alcohol y lo llevó al segundo piso, donde tenía una especie de sala de sacrificios. Armando, ansioso por lo que iba a pasar, le dijo a Armin, córtalo de una vez, refiriéndose a su miembro viril. Así que, ni corto ni perezoso, Armin le dio un mordisco, pero se dio cuenta que la carne era demasiado dura para arrancarla, así que procedió a hacer la operación con un objeto cortopunzante, un arma blanca, como ustedes lo quieran llamar, con lo que se corta la carne. Al darse cuenta que la carne cruda era absolutamente incomible, este señor lo llevó al sartén para ponerlo un poco al fuego, luego lo sirvió con vino chileno, según la fuente, pero pues definitivamente era imposible de consumir. Mientras tanto, Armando había dejado de quejarse porque pues estaba entre dopado y borracho, pero eso sí, se quejó porque Armin le había prometido que la velada iba a ser absolutamente perfecta y pues hasta ese momento era todo un fiasco. Fue en este momento entonces que Armin decidió meter a Armando en esta bañera. Como recordaría después, él dice, el líquido rojo salía como una fuente. Le pedí perdón a Dios y le corté el cuerpo. Y luego explicó, el cuerpo para ser comido debe estar sin vida. Ahí está la clave. Claro, con razón le salió mal. A continuación, Armin lo colgó del techo en uno de estos ganchos de carnicería y pues empezó a cortar lo que él pensó que iba a ser su comida por los próximos meses. En una entrevista para la cadena RTL, Armin diría que esta carne estaba muy buena. Además, añadió, tiene el mismo sabor que la de cerdo, solo ligeramente más amarga, con más sustancia. Pero no contento con esto, Armin grabó todo el proceso en una cinta, aproximadamente era un total de 4 horas. El fin de estas cintas, evidentemente, era que después él podría darse placer, llamémoslo así, con este material audiovisual. Sin embargo, ese fue su gran error. Él calculó que la carne le duraría por lo menos 10 meses, entonces necesitaba más víctimas para después de este tiempo, así que publicó 2 de las 4 horas en el foro que había conocido Armando. Resulta que un estudiante del común vio el post, el anuncio que él había puesto en este foro y pues decidió seguirle el juego, conversar con él, a ver qué tan cierto era lo que él proponía. Y pues cuando se dio cuenta que no era ningún chiste, no era ninguna broma y que todo era real, pues llamó a las autoridades y el 10 de diciembre del 2002 Armin fue arrestado. Los investigadores encontrarían en su nevera carne humana, además de huesos en el jardín. Y pues ya se imaginarán que él no iba a hacer aseo en una casa de 40 habitaciones, así que la gran mayoría estaban absolutamente desastrosas. Y aquí viene un dato pequeñamente perturbador. Él afirmó que por lo menos había 400 personas que estaban dispuestas a dejarse devorar de este señor. Y a estas personas, Armin los llamaba individuos con complejo de Hansel. Si ustedes se acuerdan, hay un cuento de los hermanos Grimm que se llama Hansel y Gretel, que se trata de una bruja que supuestamente está engordando a 2 niños para más adelante convertirlos en muñecos de jengibre y pues evidentemente comérselos. Pero bueno, por más perturbador que sea este caso, había un gran problema y es que el no está tipificado como delito en Alemania y en muchos países. Así que la audiencia provincial de Kassel en el 2003 solamente pudo acusar a Armin de asesinato con motivación y perturbación del descanso de los muertos.
Además que había otro pequeño factor que ayudó a la defensa de Armin y es que pues fue un acto consentido. Incluso él en los videos tenía absolutamente todo grabado el momento en el que Armando le dijo pues que él quería sacrificarse, llamémoslo así. Y pues es que según este señor, él no había hecho nada malo, él simplemente había hecho una acción con el consentimiento de otra persona, pues que llevó a unas consecuencias bastante desagradables para el resto del mundo, porque evidentemente no para él. Pero después de este juicio fue condenado a 8 años de prisión. Y aquí se presentó una polémica porque resulta que grabaron una película basada en la vida de este señor y pues a él no le gustó. Esta película se titulaba Grim Love, ya les anoto aquí arriba en inglés, y en alemán se tradujo como Rothenburg. Macabro juego de palabras entre la ciudad de los hechos y la palabra R-O-H, perdón, que significa crudo en alemán. Armin le dijo a su abogado que esta película se había rodado sin su autorización, por lo tanto era ilegal, y trató de parar su estreno en Alemania, que la iban a estrenar en el 2006. Lo logró, pero pues no en el resto del mundo. Pero en el 2019 un tribunal rectificó basándose en la libertad de los artes y pues permitió que se difundiera la película. Pero pues como se pueden imaginar, la decisión de los 8 años de prisión fue apelada, así que al mismo tiempo de la polémica estaba en juicio de apelación en el Tribunal de Frankfurt hasta que se tomó la decisión en el segundo juicio de cambiar su condena. Armin fue condenado a cadena perpetua por asesinar, destrozar y comerse parcialmente a otro hombre. Además, el tribunal consideró que este asesinato había sido por motivos sexuales. Y dice, una de las cosas más valoradas fue el hecho de que el antropófago, que es un sinónimo para lo que es este señor de comer carne humana, no diera muestras de arrepentimiento, sino que, bien al contrario, buscara nuevas víctimas con las que satisfacer sus ansias. Examinado por varios expertos, la conclusión fue que Armin sufre de una profunda perturbación mental para la que no existe terapia. Pero, como siempre, mis amores, ustedes dicen, uy, cadena perpetua, va a pasar el resto de la vida en prisión. Pues en Alemania tampoco, como en Francia y como en muchos estados de Estados Unidos. La cadena perpetua en Alemania es revisable. La primera revisión se hace a los 15 años de encierro y las estadísticas muestran que los condenados a cadena perpetua en Alemania pasan en promedio solo 19 años en prisión. Pero bueno, ¿qué pasa con este señor en la actualidad? Resulta que en el 2018 él intentó apelar el fallo de la Corte de Frankfurt para pedir su libertad absoluta y fue denegada. Pero además se sabe que como parte de su condena, pues este señor puede salir a la calle, sale disfrazado como cualquier cristiano, como usted y como yo, y pues después vuelve a la cárcel en la noche y aquí no ha pasado nada. Por último, se sabe que él le pide perdón a Dios todas las noches por lo que hizo, que está escribiendo sus memorias, es decir, está escribiendo una especie de biografía y que además se volvió vegetariano. Así que, mis amores, hasta aquí la historia del canal de Rothenburgo. Como siempre, yo me hago responsable por lo que digo, no por lo que ustedes interpretan. Y mis amores, déjenme en los comentarios si les gustan más estas historias así largas, explicadotas, o les gustan más las historias corticas que les he puesto últimamente por motivos logísticos. Así que los espero en los comentarios, en los likes si les gustó este video y nos vemos en el próximo caso. Y como ya es costumbre, un abrazo enorme y un agradecimiento gigante para mis Patreons, Philip08, María Esther, Claudia Sellan y Desparú.